¿Qué pasa entonces? Bueno, pues llega el 2018, después del fraude de 2006 que le hacen a Andrés Manuel López Obrador. En el 2018 es ya imposible que detengan la exigencia en el país de la gente, de los votantes, de un cambio definitivo, de echar a un lado toda esta corrupción y volver a reconstruir el país. Gana Andrés Manuel con 30 millones de votos e inicia un cambio de alguna manera radical, aunque no es tan radical, ¿verdad? Es algo, es simplemente mover las políticas de políticas irracionales, neoliberales, corruptas, a una política política económica de tipo keynesiano que beneficie a la población, sobre todo a los más pobres, porque durante el régimen neoliberal las grandes diferencias económicas eran enormes, la pobreza aumentó mucho, la riqueza se acumuló en unas cuantas manos. Entonces se inicia Andrés Manuel ajustes, modificaciones para cambiar esta política a una política que beneficie a la mayoría de los mexicanos, sobre todo aquellos que tenían o tienen problemas económicos fuertes, ¿verdad? Estos cambios pues llevan a construir, a que se vayan construyendo dos posiciones políticas muy marcadas y muy contrapuestas. Durante el régimen neoliberal se pretendió construir un régimen político bipartidista en el que iban a luchar dos partidos por el poder, dos partidos casi idénticos, con los mismos principios, el PRI y el PAN, como una copia de lo que sucede en Estados Unidos. Hay dos partidos con una ideología semejante que representa cada uno intereses de ciertos grupos económicos, los más poderosos, naturalmente, de Estados Unidos. Y que cada vez que hay elecciones, pues cambia de demócratas a republicanos o al revés. Pero que la política, aunque la política social varía un poco, la política económica es la misma, es decir, es una política económica que busca sobre todo beneficiar a los grupos más poderosos económicamente. En México, durante el periodo neoliberal, se trató eso, es decir, lograr un régimen de dos partidos disputándose el poder, en donde esos dos partidos simplemente representaban casi lo mismo, es decir, los intereses de los grandes empresarios, de los hombres más ricos del país, ¿verdad? Este proyecto se viene abajo o empieza a ser desmontado a partir de que Andrés Manuel sube al poder y se empieza el desmantelamiento de este sistema, de estas estructuras que habían sido levantadas por el sistema político neoliberal, sobre todo impulsado por el grupo político de Salinas de Gortari, y a partir de las
alianzas que Salinas de Gortari realiza con los dirigentes del Partido Acción Nacional, Partido Conservador en México. Por lo tanto, a partir del 2018 se constituye se divide la opinión pública, digamos, en dos partes opuestas, verdaderamente ahora sí opuestas, no de a mentiritas como pretendían los neoliberales, ¿verdad? Por un lado, se agrupan todos aquellos que habían apostado por el régimen neoliberal, por establecer un régimen político y económico similar al de los Estados Unidos, incluso tratando de llevar a nuestro país a una inclusión cada vez mayor económica, política, social, con ese país tan poderoso. Por un lado se agrupan ellos, naturalmente en los partidos Acción Nacional, de la Revolución, del PRI, liderados por un grupo de empresarios, sobre todo la gran oligarquía en México, los dueños del dinero, que mandan o que lidera, por lo menos en este intento de agrupar a todos, Claudio X González, de Kimberly Clark, o el hijo del dueño de Kimberly Clark. Bueno, es el dueño de Kimberly Clark también, ¿no? Claudio X González. Y se agrupa con los principales medios de comunicación que se encuentran en manos precisamente de parte de los dueños del dinero, ¿no? Televisa, Televisión Azteca, Radio Fórmula, Radio Imagen, Radio, etcétera, etcétera, casi todas la radio en el centro del país y las grandes televisoras. Y los periódicos, Reforma, Universal, etcétera. Entonces, se agrupan todos ellos, que son los que impulsan el régimen neoliberal, que estaban muy ilusionados con este régimen que les daba muchas ganancias, y todos ellos forman el bloque conservador y una de las partes en el debate que se ha iniciado a partir del 2018, o antes, naturalmente, el debate era de mucho antes, pero ahora en serio, porque para todos los grupos que tenían intereses económicos, que les interesaba la construcción de este régimen, se ponen totalmente en contra de las modificaciones, así algunas de ellas muy suavecitas, por decirlo así, es decir, reformas socialdemócratas, keynesianas de izquierda, digamos, de una izquierda democrática. Y por el otro lado, los que apoyamos el proyecto de una nación más justa económicamente, en la que no sea la ganancia el principal valor que mueve a la política económica del país, sino el bienestar de la gente, la tranquilidad económica de la gente, el mejoramiento entre las relaciones sociales entre las personas a partir de una mejor distribución de la riqueza, de la hacienda pública. Este es fundamentalmente lo que crea la polémica, la gran polémica, esa llamada polarización.
Pero esa polarización no es mala, la polarización es producto de que empezamos a vivir en un país que está dando sus primeros pasos democráticos, un país en donde por fin, después de, ¿qué? 100 años, ciento y tantos años, existen o funcionan tres poderes como se establece en la Constitución: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, y que existe una lucha dentro del poder legislativo entre diversas fuerzas políticas que representan intereses diferentes, como en cualquier democracia, y que en donde hay discusión política entre los diferentes poderes, porque cada poder ahora ha adquirido mayor independencia, si no es que casi total independencia de los otros poderes. Entonces, esa polarización no es mala, es el resultado de que empezamos a vivir una democracia, una verdadera república, tres poderes verdaderamente independientes y que produce, entre otras cosas, estos hechos: polarización política. Con esto termino. Todos, naturalmente, agradeceré los comentarios de ustedes. Cualquier comentario será bienvenido. Gracias.